La economía en tus manos. Valentín Botes, director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, tenemos esa cifra de paro baja en 4.846 personas en septiembre. Es la primera vez que el paro baja en un mes de septiembre desde el año 2007, exceptuando los años de la pandemia. Valoración de la cifra, Valentín. Bueno, yo creo que el mes de septiembre nunca genera grandes oscilaciones en las cifras, en valor absoluto, porque hay unos sectores que neutralizan a otros. Tenemos sectores muy importantes en nuestra economía que destruyen empleo en septiembre, como pueden ser hostelería y comercio, y en paralelo otros que lo crean, educación. Como consecuencia de ello, pues ni las cifras de afiliación muestran unas variaciones enormes, ha sido un aumento de poco más de 30.000 afiliados, ni el paro muestra también una reducción de un gran volumen. En este caso hablamos de 4.800 personas, que apenas es una reducción de un 0,2%. Además, hay que recordar que en el caso del paro registrado, pues es una variable que cada vez representa menos la realidad, porque tenemos una diferencia entre este paro registrado que se ha publicado hoy y el paro efectivo, en el que incluimos los fijos discontinuos en situación de inactividad que están inscritos como demandantes de empleo, pues la diferencia ha crecido en este mes pasado hasta los 853.000 personas. Por lo tanto, pues no tenemos una gran confianza en lo que a día de hoy representa esta variable de paro registrado. Aún así, como decías, ha mejorado lo observado en los meses de septiembre de años anteriores y en definitiva, pues tanto en afiliación como en paro registrado hemos tenido un comportamiento algo mejor a lo observado, pues al menos hasta 2021. Con la cifra de este mes de septiembre, más todo lo que llevamos desde principios de este año, si tú lo proyectas, Valentín, a lo que queda de ejercicio y más allá de 2026, ¿qué ves? Bueno, pues estamos viendo que el empleo se está en los últimos 3 meses acelerando muy ligeramente. Muy ligeramente es que apenas ha crecido 1/10 el ritmo anual de crecimiento del empleo. Pero esto rompe un poco la idea que teníamos de que en el último trimestre íbamos a ver crecimientos en el entorno del 2. Seguimos pensando que vamos a tener cierta desaceleración, pero ahora probablemente nos vamos a situar ligeramente por encima de ese 2, en el entorno del 2,2 más o menos para cerrar el año, y pensamos que es lo que veremos en los últimos 3 meses de este ejercicio. Vale. Luego, por sectores, los movimientos o los datos que refleja el sector educación, por ejemplo, sector hostelería, ¿son normales, típicos de un mes de septiembre? Sí, absolutamente. Nos encontramos con que en materia sectorial hay 2 sectores que destruyen empleo de forma notable en septiembre, que son construcción y hostelería. Hostelería seguirá destruyendo empleo en octubre también, y en paralelo hay otro sector que en junio, julio y agosto ha destruido mucho empleo, que es el sector de educación, y que tradicionalmente lo recupera en los 3 meses siguientes, empezando precisamente en septiembre. Por tanto, tenemos ese aumento de afiliación en el sector educativo, que es bastante notable y es algo completamente normal. Veo que casi 40.000 personas firmaron más de un contrato indefinido durante el mes de septiembre. ¿Esto indica que, aunque sean definidos, hay muchos que son muy cortitos? Sí, efectivamente. Esta es la paradoja que ha traído la reforma laboral, que al prohibir una figura de contratación temporal que era usada habitualmente cada día por aproximadamente 1,5 millones de personas, como era el contrato por obra y servicio, eso ha llevado a la situación en la que mucha gente que desarrolla actividades genuinamente temporales, pues son contratadas vía contratos indefinidos, que lógicamente tienen muy corta duración, porque cuando termina la necesidad temporal, el empresario ya no necesita al trabajador y lo despide. Por eso vemos esa altísima mortalidad en la contratación indefinida en los últimos 3 años. Vale. Y luego, el otro día leí una información que decía que el pluriempleo se había disparado
en los últimos 10 años un 43%, que hay muchas personas que como no llegan con un primer sueldo, con un único sueldo, tienen que tener pues 2 trabajos. ¿Esto tú lo estás percibiendo así? ¿Puede ser que estas cifras estén un poco camufladas porque haya muchas personas que tengan 2 mini empleos? Efectivamente, hay un hecho que es incuestionable, es el pluriempleo ha crecido muchísimo en los últimos años. Y eso es una realidad que hace que podamos medir una cifra muy alta de afiliaciones, que ese es un matiz en el que muchas veces no entramos por simplificación. Hoy los datos que se han publicado son datos de afiliaciones, no de afiliados, porque una persona puede tener más de una afiliación. Y esto es relevante porque efectivamente en el caso del pluriempleo pues hace que estemos contando situaciones de empleo, no número de personas. El tema del pluriempleo es muy interesante porque en algunos casos es por necesidad económica y en su gran mayoría explica por qué ha crecido el pluriempleo en los últimos años, pero también hay una parte del pluriempleo que no se debe a una necesidad económica, es una cuestión vocacional, como puede ser una persona que tiene su trabajo principal y que da unas clases en una universidad, por ejemplo. Bueno, pues lo hace porque le gusta y porque disfruta la actividad, pero esos casos son cuantitativamente los menos. Lo que más pesa en el crecimiento del pluriempleo es la necesidad económica por no llegar con el único empleo que se tenía antes. Pues Valentín Bote desde Randstad Research, gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un placer. Gracias, Valentín. Adiós.